Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto, la otra manera de hacer televisión y el lugar donde se dicen cosas que muchos callan. En nuestro capítulo de hoy vamos a abordar un tema que es importante y tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la sociedad y las repercusiones de una serie de factores que en principio parecen ajenos, abstrusos, lejanos. Y en el segmento internacional vamos a abordar la crisis europea. ¿Cómo influye la crisis de Europa en nosotros y qué está pasando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista securitario y desde el punto de vista del extremismo y la economía? Y para eso teníamos que tener un invitado que dominase ampliamente estos temas, por eso invitamos a Enrique Romero, que es un analista internacional por todos ustedes conocidos y a quien ya le damos la bienvenida. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, un gusto tenerte en el programa. Y por supuesto, el gasto va a ser tuyo desde ya, porque yo voy a hacer algunas preguntas y luego te dejo la difícil tarea de rellenar los huecos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Porque tenemos un estado de convulsión en este momento en la vieja Europa, a la cual le debemos tanto, por otra parte, y de la cual muchos hemos provenido, si se quiere. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mantiene a flote esta suerte de isla terrestre y no tan terrestre, ¿no? Porque Inglaterra es una isla, llegado el caso. ¿Qué está pasando allá con estos tres ejes que yo decía en la presentación? La seguridad, la salud y la economía. Vamos a analizar y te dejo, yo voy a ir diciéndote país por país y vos me haces una especie de síntesis. Vamos a empezar por los casos graves, Alemania. Sí, bueno, me encantó que sos el primero que plantea también el tema de la seguridad dentro de este contexto de la economía más la pandemia. Y es un tema bien interesante y te voy a pedir que lo desarrollemos entre los dos porque vos sos el experto. Yo te voy a marcar el cuadro de situación, lo que no sale en los diarios. Y ya que me planteaste Alemania, vamos a ir a los países germanoparlantes, porque esto se está dando simultáneamente en los países germanoparlantes. Alemania es un país que hoy no tiene gobierno porque Angela Merkel ya se julio, agosto, septiembre, y no solo al pueblo alemán, sino también, oh casualidad, al pueblo austríaco y al pueblo suizo. ¿Eh? Los vienen preparando hace tiempo para lo que Klaus Schwab, desde el foro de Davos, llamó el Major Cyber Attacks, ¿no? El ciberataque mayor. Y ese ciberataque mayor podía llegar a dejar sin luz a gran parte de Europa, sin luz eléctrica. Desde las campañas de propaganda del gobierno están preparando a la población en estos tres países, básicamente, a Alemania, Austria y Suiza. Y Suiza más que nada la parte germanoparlante de Suiza. Los están preparando a los habitantes acerca de cómo actuar frente a un corte de luz y más que nada le están prometiendo que ese corte va a llegar en el invierno, no van a tener calefacción, no van a tener electricidad, las cadenas de suministros van a empezar a debilitarse hasta quebrarse, estoy hablando de ir al supermercado y que el supermercado esté vacío, de eso estoy hablando. Y en ese contexto, todavía no metimos el tema de la pandemia, a eso vamos a llegar al final. No, estamos hablando del famoso apagón gris que le dicen, ¿no? Sí, sí. En ese contexto aparece la figura de lo que en inglés lo llaman el prepared, en español la traducción sería el preparacionista, el tipo que está preparado, el tipo que se dedicó
a juntar en algún sótano de su casa provisiones como para poder estar dentro de su casa 6 meses o un año sin salir. Y no estoy hablando de los loquitos que compraron todo el papel higiénico que encontraron, ¿no? Eh, Esta misma gente en su paranoia también se preparó con armas en su casa. Agua, armas, porque imagínate en un contexto de corte de luz llega un punto en el que el agua se cortó también. Entendamos Absolutamente. eso, Bueno, entendamos eso. fíjate vos, Quique, el apagón de New York sirve como referente, el famoso apagón de la década de los 70, Sí, en donde sí, hubieron centenares de asesinatos en 3 días. Y sí, estamos hablando de New sí, York, ¿no? Y de sí, pronto habíamos llegado a una escena posapocalíptica en 3 días que era interesantísima, ¿no? Desde el punto de vista del sí. análisis sociológico. Y vos fíjate que acá estamos hablando de la zona mejor educada de Europa. ¿M? Con mejores modales, los mayores respetuosos del orden social, ¿eh? La gente que no te tira ni siquiera un papelito en la calle. Estamos hablando de ellos. Imagínate en este contexto, y acá quiero que vos me cuentes, se cortó la luz como el gobierno venía anticipándole a los ciudadanos que podía llegar a pasar. Ese corte de luz se extendió por una semana, 15 días, quién sabe cuánto tiempo. No hay ya comida en los supermercados. ¿Mm? Y yo mismo soy un prepper, tengo mi sótano lleno de provisiones, hasta tengo mi horno a leña y tengo mi leña. Pero el vecino no tiene nada de eso. ¿Ah? ¿Qué pasa Y ahí? a ¿Qué partir de pasa en ese ahí, contexto? claro, a partir de ahí tenemos un montón de films posapocalípticos, entre ellos Walking Dead, que es una miniserie que, bajo el pretexto de un virus zombie, muestra la degradación progresiva de la sociedad en una situación como, en un contexto de crisis como el que vos mencionás. Nosotros tenemos un barniz de civilización. Caminamos en 2 patitas, por eso sufrimos del ciático. Deberíamos andar en 4 todavía, hace instantes desde el punto de vista geológico. Y ese barniz de civilización se pierde y se resquebraja donde perdemos la noción de respeto a la autoridad, donde se pierde el temor a la autoridad y prevalece el yo tengo hambre, yo tengo frío y los míos tienen hambre, por lo tanto te mato y te quito lo tuyo. Esto lo tienen muy en claro en Estados Unidos también. Exacto, mira, vos fíjate, yo soy un prepper, me preparé, pero estamos frente al cuento de la hormiga y la cigarra, ¿no? Yo me preparé todo, pero mi vecino, no todos mis vecinos, no, yo era el loquito de la conspiración y mis vecinos me trataban de loco, obviamente, pero va a llegar un punto que mis vecinos van a venir a derribar mi puerta para llevarse todos los víveres que todavía tenga. Va a llegar ese punto. Y ponele que yo tan preparado que estoy, hasta tengo armas y tengo balas. Pero ¿cuántas balas tengo? ¿A cuántos vecinos voy a poder matar mientras están entrando? ¿Mm? Por Llega eso un los punto, manuales, discúlpame, por eso los sí, manuales de supervivencia de estos grupos de supervivencia que han proliferado como hongos en Estados Unidos de la mano de esta preparación que vos decís, no nos olvidemos que el Pacífico, donde entra el 80% de la materia prima y la materia elaborada que Estados Unidos importa, en este momento tiene centenares y centenares de cargueros que no están descargando. Y uh-huh, está comenzando a haber escasez, ya comenzó a haber escasez en algunas cadenas de malls y demás en Estados Unidos, no digo sí, Burundi ni Ruanda, ni no, Tanzania. pero Y nos acá, llegan fotos de Inglaterra, en las Islas justamente, Británicas, fotos de supermercados con las góndolas vacías. Nos llegan esas fotos. y ¿Eh? decir que nosotros tenemos un país eminentemente productor de algunas materias primas, Hmm. entonces es difícil que falte de entrada la harina, a menos que alguien la acapare, que no se faene, en fin. Pero de todas maneras,
¿Qué va a pasar? Es el caos directamente. ¿Por qué? Porque el Estado va a tratar de imponer su presencia manu militari, se decretará estado de sitio y se decomisarán algunos elementos. Los ciudadanos se van a resistir a ser decomisados de sus alimentos de pronto para que vayan a terceros, y ahí se resquebraja el tejido social. Y ahí entramos en mi programa, en seguridad y sociedad, como bien decís vos. Por eso quería llevarte hacia esa orilla, porque sos el que Acá sabe estoy. de esto. Y Sí, tenemos el caos por delante, tenemos el caos, que si no está debidamente preparado un país, yo creo que ningún país, y sí algunos grupos independientes están bien preparados, como en la década de los 60 con la psicosis nuclear, también había grupos que se prepararon y que tenían sus refugios, en donde podían estar hasta 3 años sin salir del jardín de la casa. Y yo creo que algunos multimillonarios tienen así en algunos lugares ya preparados sus refugios para sobrevivir a este diluvio sin agua. Pero, ¿qué pasa con pero el ¿qué tema pasa en el salud? barrio, no? ¿Qué pasa en el barrio? Ahí está, con mi Fuego y vecino. sangre, fuego y sangre. Esa es la propuesta que están recibiendo hoy los europeos. Vos fíjate, acá en la Argentina nosotros estamos acostumbrados a vivir en el quilombo. ¿Cuántas veces en tu vida, vos tenés casi la misma edad que yo, has vivido crisis de escasez? ¿Cuántas? ¿Mm? Hoy hasta Nosotros, estamos viviendo una crisis de escasez de moneda que tenemos, y pues yo en mi periodo de vida ya es la sexta, que tenemos que vivir pensando en comprar y vender una moneda extranjera para los gastos diarios. No te hablo de para una inversión en una propiedad. No, no, para ir al supermercado todos los días. sí, Hoy los argentinos volvimos a esa práctica que desde el 2001 la habíamos olvidado, pero nuestra memoria inconsciente lo tiene bien intacto eso. Pero los europeos no. Crisis para los europeos es la historia de una foto en blanco y negro que le contó su abuelo de la Segunda Guerra Mundial. No es algo que lo hayan vivido en carne propia. Entonces ahí va a venir el gran problema. Y como vos decías, todo esto, el final es la manu militari, la imposición de el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, la capacidad de imponerlo, decretando un estado de sitio. Bien, y ahora metemos lo otro que nos faltaba, la pandemia. ahí está. Hoy en Europa y en estos tres países casualmente los germanoparlantes están planteándose volver a los toques de queda. ¿Eh? Este domingo en Suiza va a haber un referéndum a ver si se endurecen las leyes anticovid o no. Ellos son tan civilizados que todos lo someten a un referéndum. Pero en Austria, no, ya están decretando. Y en Alemania todavía, como no hay un gobierno, porque Merkel ya se fue, pero Schulz no llegó todavía, llegan los primeros días de diciembre, están viendo cómo van a arrancar con el nuevo gobierno y probablemente arranquen así. Y todo esto en el medio de unas campañas de vacunación que ya han demostrado que fracasaron, porque si ahora te dicen, y esto te lo dicen ya los científicos que son parte del relato de la vacunación, que si uno la escuchaba el otro día a Marta Cohen diciendo que si uno se vacunó en marzo, que hoy se considere no vacunado. ¿Cómo es Wow. esto? ¿Cómo? A ver, si yo no me vacuné, yo ya tuve la enfermedad, ¿no? Pero alguien que se vacunó en marzo. Y hoy le dicen que su vacuna, ¿cuánto pasó de marzo a hoy? 9 meses. En 9 meses ya está vencida. Si se tratara de un electrodoméstico que le vendieron, la gente estaría haciendo cola en tribunales y en defensa del consumidor para demandar al que le vendió ese electrodoméstico sin garantía, que ni duró un año la garantía. Pero con la vacuna no.
ya está. Considerate que no estás vacunado y te tenés que vacunar de vuelta. La tercera dosis. La tercera dosis, y si ya no funcionó ni la primera ni la segunda, tengo que ser muy pelotudo para creer que va a funcionar la tercera, y después va a venir la cuarta, la quinta y así, ¿no? Bueno, en algunos lugares ya están en el borde de la sexta. En Sí, algunos lugares como Australia, los movimientos negacionistas de la vacuna se han hecho muy fuertes, ha habido escenas de violencia y se ha desconocido la autoridad del Estado inclusive, y en otros países que vos mencionaste, e inclusive Italia, que tiene, ahora vos seguramente lo vas a explicar mejor, que tiene el jamón del sándwich, porque viene la Navidad, viene fin de año, vienen sí. los negocios de fin de año, entonces el gobierno está entre o te dejo y se contagian, o no te dejo y no se contagian, o cierro todo nuevamente y tengo una rebelión civil en España. ¿Cómo ves el panorama en estos países de origen latino ahora, ya no germánicos? Bueno, en Italia hay un gran quilombo. En España es la promesa de que si te portás mal te vamos a encerrar, pero en Italia es el hecho de que ya te estamos encerrando. La noticia de ayer es que Italia alcanzó el 84% de vacunados. O sea, quedan sin vacunar un 16% de la población. Pero los picos de coronavirus hoy están superando a lo que fue en las olas anteriores. Entonces, ¿cómo es esto? Si están todos vacunados, ¿cómo es que quiere decir que la vacuna no sirvió para una mierda? Está claro, 2 más Se 2, enfermó, 2 se más enfermó 2 Vladimir igual Putin. ¿cuánto 2 más 2? A ver, al gordo Cunio que dice siempre 1 más 1, 3, bueno, acá 2 más 2, ¿cuánto da? ¿5, 8? 5. No. Fíjate que Vladimir Putin se enfermó con las 2 dosis de la Sputnik, Claro que dadas. sí, pero Y eso ahora no sale en los se ofreció diarios. y ahora se Claro, ofreció eso, voluntario para otra vacuna bueno, es un ayer. boludo importante. Si él quiere seguir siendo conejito de India, que siga siendo, no lo creo, ¿no? Una cosa es el Creo que es un relato y acto otra cosa es lo que político, hace. ¿no? Claro, claro, no Es un creo acto político. que se ofrezca de voluntario para que experimenten con él de conejito de India. Sería muy irresponsable de su parte, siendo él el que tiene la responsabilidad de conducir toda una nación, someterse a experimentos científicos a ver si funcionan o no, para una enfermedad que el índice de letalidad que demostró en estos casi 2 años es el 0,2%. Y va descendiendo inclusive con las Y va nuevas cepas. descendiendo. Y ya hay curas. Los laboratorios ya han lanzado medicamentos que curan el coronavirus. Lo hizo el laboratorio Merck y ahora se apuró el laboratorio Pfizer en lanzar lo mismo. Y acá estamos violando, casualmente, toda la legislación, el andamiaje legal que sostiene la propia existencia de la Organización Mundial de la Salud y sus acciones. Porque la Organización Mundial de la Salud, para otorgar la aprobación de emergencia de una vacuna, por su propia ley, tiene que garantizar que no existe una cura a esa enfermedad. Ahora que la cura sí existe, la aprobación de emergencia de las vacunas se cae automáticamente, pero eso todavía nadie disparó esa cláusula. Y si la aprobación de emergencia de la vacuna se cayó, hay que retirar a todas las vacunas del mercado. Y ya a esta altura, con la cantidad de muertos que hay vacunados por coronavirus, está clara su inefectividad y está clara también la cantidad de efectos adversos. La cantidad de deportistas de alto rendimiento que se han caído desplomados en el campo de juego productos de ataques cardíacos. El Kun Agüero. Ahora nos quieren hacer creer que el Kun Agüero ya tenía un problema cardíaco preexistente. ¿Vos te crees que el Barcelona, que invierte millones y millones de dólares en jugadores, no le mira los dientes como a los caballos cuando compra un jugador? Porque no son jugadores regalados. Un jugador de fútbol que su rendimiento se basa en su capacidad cardíaca, mirá si no va a estar monitoreado permanentemente.
Totalmente, ¿Eh? totalmente. Pero hay que ser muy estúpido para creerse esto. Y además tenés otra cuestión que es digna de una novela de Stephen King. De pronto, el virus sigue mutando aceleradamente, produce nuevas variantes, y Ujú. esas nuevas variantes por ahí no están contempladas en las últimas vacunas, o sea que es una carrera en la cual vamos perdidosos por ahora, pero, Claro. pero el índice de letalidad, a diferencia del ébola, de la cepa Marburgo, de pronto del ébola, a diferencia de esto, por suerte, tenemos un resquicio que es la disminución de la letalidad. Y con eso me parece que de alguna manera estamos compensando esto de que hasta que venga el spray ruso o que vengan las pastillas de Pfizer o de otro laboratorio de Estados Unidos, todavía podemos tener luz al final del túnel. Y Ujú. mientras tanto haremos cola. ¿Vos sabías que Pfizer Richmond de Argentina tiene exceso de vacunas en este momento en stock? Paró de Sí, la fabricar porque Argentina, sé que la Argentina le está donando a países africanos vacunas. ¿Por qué? Porque acá ya nadie las quiere. Y África, ya que mencionamos África, en África apenas el 6% de la población total del continente está vacunada. Vos oís problemas con el coronavirus en África, gente que se muere en la calle, hospitales llenos. No, no pasa nada. Mira qué cosa. no, no, ¿Mm? es verdad. En la India Entonces sí, es pero en todo muy África no. raro, claro, es todo muy raro el relato del coronavirus. Empecemos a poner en duda todo lo que nos están contando, empecemos a hacerlo, está todo muy raro. ¿Y Y por qué hacen esto ahora a también? Esa es la eso iba. pregunta del millón. ¿Y por qué necesitan casualmente hacer el gran reseteo de la economía global? Para Ahí hacer el iba. gran reseteo de la economía global, saben, porque ya lo vieron acá en la Argentina en el 2001, que va a haber un gran descontento social, va a haber caos social en las grandes ciudades, entonces necesitan, antes de que eso suceda, ya tenerla Compensar. bien amansada a la población con las cuarentenas, los lockdowns, los permisos de circulación. Pero los únicos que impusieron permisos de circulación fueron los nazis, que ponían un permiso de circulación que uno tenía que demostrar que era ario puro, para poder entrar a un museo, a un transporte público o a lo que sea. Ah, hemos vuelto a eso. Yo no lo puedo creer y la gente no reacciona. Es un problema, Es realmente es un un problema. problema, Y en sí. Austria te ponen el patrullero en la puerta y si vos estás confinado y salís, no sé dónde te llevarán, a un campo de concentración, no Un sé dónde. falcón verde te está esperando en la puerta de tu casa, y si vos te asomás te chupan. Ahí está. Listo, te ponen una capucha negra, te tiran en el baúl del falcón verde y te llevan a una ESMA de allá. Obvio, Hipotética. una ESMA Bueno, hipotética. se está endureciendo muchísimo el panorama y yo creo, y al igual que vos, que detrás de todo esto campea dos palabras: control social. Hay un Exactamente. grupo que tiene la suma del poder, más allá de la política, y que tiene la idea del control social. Esto me lleva a una película que vos debés haber visto, porque tenemos más o menos la misma edad. Yo tengo un poquito más que vos, pero soy mayorcito, pero Cuando el destino nos alcance, se llamaba la película. Y la Sí. gente vivía en un futuro posapocalíptico, terrible. En un museo había un árbol de tomate, que todo el mundo iba a ver el árbol de tomate. Hmm. Y comían unas galletitas que las proveía el Estado, que se llamaban Sí. Soylent. Soylent verde, Soylent, Soylent. Soylent Green era el título de la película en Exacto, inglés. Sí, en Soylent inglés. Green. Sí. El Soylent era gente, Pero a comían ver, ¿qué gente, gente? Era la que gente que se moría sometía, no, no era gente que moría, gente que se sometía al proceso de de tratamiento, eutanasia exactamente. propuesto por el Estado. Y vos fíjate hoy, otro de los temas centrales, aparte de toda la agenda LGTBQTH, y la del cambio climático, también está el tema de la eutanasia, puesto arriba del Sí. tapete en primera fila. Entonces, si a los dirigentes globales
les preocupa más el cambio climático, la agenda LGTBQ y los derechos de las minorías, y que todos hablemos con la la identidad de género, la violencia de género y ahora la eutanasia. ¿Me puedo decir quién carajo se está preocupando por los problemas de la gente de que tenga laburo y tenga para comer todos los días? Y con esta idea me quedo porque se nos fue la media hora. Esos Con son esta nuestros idea, líderes mundiales, ese no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo. totalmente. Entonces preguntémonos, estos líderes mundiales, ¿para quién trabajan? ¿Trabajan para sus pueblos o trabajan para una élite que está por arriba de ellos? Yo creo que es una Esa pregunta élite es de índole retórica. privada, no es pública, ¿eh? No se vota para ver quién va a ser el director del Foro Económico Mundial o del Club Bilderberg, o Exactamente. quién va a ser el director de la Organización Mundial de la Salud. No son instituciones democráticas. Con esto me quedo. Esto es un poco cuando el futuro nos alcance, Sí, lamentablemente. Que sí. la gente lo sepa es muy importante y esclarecerlos de que a veces lo que parece la solución es el principio de un problema. Con esta reflexión Lamentablemente. nos tenemos que ir, amigos. Yo te agradezco, Quique, vamos a seguirla. Nunca nos Este, va a alcanzar media hora para decir todo lo que queremos decir nosotros, nunca nos va a alcanzar. pero la Pero tecnología es intentémoslo. tirana, pero lo vamos a intentar. Y a Sí. ustedes, amigos, les agradezco una vez más el seguimiento, la paciencia, de alguna manera el apoyo que tenemos en este programa de mucha gente. Y les digo, como siempre, hagamos entre todos que esto valga hoy más que nunca, valga la pena. Que tengan buenas noches. Gracias.